Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieres. Esto le dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió: sígueme. Padre, te damos gracias, Padre, porque estamos hoy en este lugar. Te damos gracias, Padre, porque en esta tarde podemos estar reunidos en tu santo y bendito nombre, Padre. Gracias, porque estamos en un sitio donde no sufrimos persecución, donde podemos tener acceso a un lugar de libre culto. Porque, Padre, en este lugar podemos hablar abiertamente de que creemos en ti. Padre, porque no necesitamos escondernos para afirmar nuestra fe. Te pedimos por estos sitios, Padre, que sufren persecución. Por estos sitios, Padre, donde las personas tienen que caminar durante horas para poder ser alimentados. Te pedimos por cada sitio donde tu palabra está siendo expuesta. Tu palabra dice que donde estén 2 o 3 reunidos en tu bendito nombre, tú has prometido estar con ellos. Creemos hoy en esta tarde fielmente que tú estás aquí. Creemos fielmente que tu presencia está en estos momentos. Creemos que tu presencia está en este lugar. Que tu presencia inunde nuestros corazones y que al mismo tiempo abra nuestro entendimiento para que con ayuda de tu Espíritu Santo podamos ser desafiados con tu palabra, podamos ser edificados con la misma y que también entendamos el verdadero compromiso que en tu palabra ya está escrito. A ti la gloria, a ti la honra, en el bello y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, mi querido hermano, toma asiento. Mira, ¿cómo se llama el tema de esta tarde? Compromiso. Compromiso. Acabamos de leer un segmento de la palabra de Dios que es bastante conocido, ¿verdad? Pero hoy quiero que te lleves una enseñanza más profunda. Fíjate lo que está ocurriendo. Pedro y los demás discípulos, ¿qué estaban haciendo? Estaban pescando, ¿verdad? Y el personaje principal al que Jesús se dirige es a un pescador. Tú recordarás que antes de su muerte esto mismo ya había ocurrido. Pongamos en contexto lo que acaba de ocurrir. Juan, ahí mismo en el versículo número 3, no me pierdas esto que es donde nos vamos a tener nuestra enseñanza. Versículo número 3. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando Jesús llama a Pedro, lo llama en la misma circunstancia. Cuando Jesús llama a Pedro y le dice que va a ser un pescador de hombres, ocurre exactamente lo mismo.
Pedro había intentado pescar por toda una noche y no pescó nada. Pero Jesús le da una indicación: echa tus redes a la derecha. Y en ese instante los peces entraron a la red, y dice la escritura que de tal manera que la red se intentaba romper y la barca se hundía. Después de una noche que no habían pescado nada. Cuando Jesucristo muere, Pedro tal vez pensaba: hasta aquí se acabó todo. ¿Ya? Hasta aquí se acabó la historia con mi Señor. Hasta aquí llegó la historia que estábamos fomentando y creciendo con Jesucristo. ¿Y qué es lo que regresó a hacer? Lo que mejor sabía hacer. O tal vez lo único que sabía hacer. Y regresa a la pesca. Y de nuevo ocurre la misma situación. No pescó nada. No pescó nada. Y una voz le dice: ¿tienen algo de comer? Y él responde: no hemos pescado nada. Y esta persona les dice: echa tu red a la derecha. ¿Te imaginas la cara de Pedro? Estar viendo de nuevo el mismo milagro por segunda vez. ¿Te imaginas la cara de Pedro cuando ve que esa persona, Juan, dice: es el Señor, es el Señor? La cara de Pedro. Vamos a recordar qué es lo que había hecho Pedro. Pedro, momentos antes de la resurrección de Cristo y antes de la crucifixión de Cristo, tú recordarás la escena más famosa, donde Pedro le dice a Jesús: aunque me cueste la vida, yo te voy a seguir. Aunque me cueste la vida, yo voy a andar detrás de ti. Y Jesús le dice: Pedro, tú no me vas a negar una, sino me vas a negar 3 veces. 3 veces. Imagínate la cara de Pedro, recordar que era el Señor Jesús cuando ya lo había negado. Recordar todas las veces que Pedro le había fallado a Jesús. Tú recordarás que una ocasión ve que Jesús está sobre el mar y ve que está caminando sobre el agua. Y Pedro le dice: si en verdad es, manda que yo haga lo mismo que tú. Ven, le dice. Y Pedro empieza a caminar, pero cuando voltea su mirada, Pedro se hunde. Tú recordarás ese Pedro entronado, ese Pedro arrebatado, que cuando le pregunta a sus discípulos: ¿qué dice la gente que soy? ¿Y ustedes quién dicen que soy? Pedro, ese arrebatado, responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y recordar que lo había negado no una, sino 3 veces. Y que esas 3 veces, por evitar la crucifixión, ¿sabes qué hizo? Empezó a hablar como los mundanos. Él también es. Yo también lo vi. Y Pedro, imagina que empieza a maldecir y empieza a decir palabras incorrectas, palabras inapropiadas para pasar desapercibido. Porque sabía que si a Cristo lo iban a crucificar, ¿qué iba a pasar con Pedro? También lo iban a crucificar. Y justo en esos momentos, el milagro vuelve a ocurrir. Redes a la derecha, la barca se llena, y ahora Pedro, ese Pedro tan entonado, tan arrebatado, ¿cómo estaba? Fíjate en el versículo número 7. ¿Qué estaba haciendo Pedro en el versículo número 7? Versículo número 7, ¿qué dice? Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¿eres el Señor, Simón, Pedro? Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. ¿Cómo estaba Pedro? Desnudo. Pedro estaba desnudo. Y se da cuenta que regresa otra vez Jesús en la misma situación en la que lo encontró, pescando.
Entonces se pone su ropa y de inmediato intenta llegar al otro lado del mar. Y justo al otro lado del mar, como a 190 codos, algo así que es como 90 metros, Jesús ya les tenía preparado la comida. Imagínate el momento tan incómodo para Pedro. Y su palabra dice en el versículo número 12 que todos sabían que era Jesús, pero ninguno se atrevía a preguntarle: ¿eres tú, Señor? Imagínate la cara de Pedro. Sí, al que yo dije que no iba a negar, está otra vez aquí. Al que dije que yo seguiría, otra vez está aquí. A ese Dios que yo prometí siempre estar con él, está aquí. Calladito, calladito, calladito. Y todo estaba tan preparado para que la enseñanza no fuera para los apóstoles. La enseñanza fuera para Pedro. Y le va a hablar acerca del compromiso. ¿Sabes? Para poder hablar de compromiso, hoy quiero hablarte de las 3 cosas que se necesita para cumplir un compromiso. Porque a veces, hablar de compromiso lo hacemos mediante una emoción. A veces hablar de compromiso lo hacemos mediante una situación emocional. Si estamos mal, le decimos al Señor: Señor, me voy a comprometer contigo. Señor, ahora sí te prometo que esta vez ya no. Señor, te prometo. Y hacemos un compromiso basado en nuestras emociones. O lo peor, compromiso basado según nuestra necesidad. Como Pedro. Pero Jesús invirtió una resurrección tan solo en Pedro. Los principios del compromiso, y para que este compromiso pueda ser real, para que este compromiso pueda ser auténtico, no va a depender de tu estado emocional. Para que este compromiso sea real y auténtico, no va a depender de tu estado de ánimo. Necesita que ese compromiso cumpla con principios a los que llevó Jesús a Pedro. El primer compromiso que encontramos es el compromiso del amor. Déjate pongo una pequeña ilustración. Cuando un muchachito y una muchachita son novios, ¿sabes qué necesitan para poder comprometerse? Amor. Y esta sociedad les ha dicho que eso no es suficiente. Para poder comprometerse, necesitan ambos estar enamorados. Para poder comprometerse, ambos necesitan tener amor. Ambos necesitan estar sintiendo lo mismo el uno por el otro. Y este compromiso de amor, Jesucristo lo lleva a un estado mucho más elevado. Y es ahí donde yo en esta tarde quiero que aprendas. Porque muchas veces esta porción de la palabra la entendemos o la leemos y no le damos el significado que realmente es. Muchas veces cuestionamos o nos ponemos a pensar: ¿por qué Jesús le pregunta 3 veces la misma pregunta? ¿Por qué Jesús le pregunta: ¿me amas, me amas, me amas? ¿Acaso no bastaba con la primera vez? ¿Acaso no bastaba con que Pedro le respondiera la primera vez: sí te amo? Y que Jesús dijera: ok. ¿Por qué le tiene que preguntar 3 veces? Las 3 veces se refiere de la misma manera. Pedro, ¿me amas? La segunda: Pedro, ¿me amas? La tercera: Pedro, ¿me amas? Algunos han concluido, algunos teólogos y estudiosos de la Biblia han concluido que cada pregunta significaba un rechazo de Pedro hacia Jesús. De una manera en que Pedro lo negó 3 veces, Jesús le pregunta a Pedro las 3 veces. Pero vayamos, adelante hermano, vayamos al significado real de esta porción que tiene que ver con el compromiso. ¿Sabes? En la Biblia, o bueno, en la historia, se encuentran 3 tipos de amor. 3 tipos de amor. Y un tipo de amor no es igual a otro tipo de amor.
El primer tipo de amor que la humanidad ha conocido es el amor que conocemos como eros. Es un amor que está destinado a la parte sensual y a la parte romántica entre una pareja. Sin embargo, este tipo de amor no está representado o no está en la Biblia, porque ¿qué crees que hizo el hombre con este tipo de amor? Un Dios falso. Y por eso vemos el 14 de febrero, a Cupido. Hicieron un Dios del amor. Por eso no está representado en la Biblia, porque el hombre hizo un Dios de ese amor. En los templos, sobre todo en la ciudad de Éfeso, tenían una diosa que representaba ese amor, y hasta nombre tenía, la diosa Venus. Por eso no está representado en la Biblia. Pero hay otros dos tipos de amor. El amor filios, que es el amor que sentimos el uno por el otro. Es ese amor de amistad, es ese amor fraternal. Pero el amor agape es el amor que está destinado única y exclusivamente hacia Dios. Amor eros, amor filios y amor agape. Ok, haciendo esta explicación, la primera pregunta que hace Jesús hacia Pedro, le dice: Pedro, ¿me agapas? Es decir, le está diciendo Jesús a Pedro: Pedro, ¿me estás amando como tu Dios? Fíjate cómo ahora las cosas cambian cuando entendemos el verdadero significado de las preguntas. Pedro, ¿me agapas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pero con el amor agape, con el amor exclusivo hacia Dios. ¿Me estás amando como tu Dios? Recordemos de dónde venía Pedro. De pescar. Recordemos cómo estaba Pedro. Desnudo. Y Jesús está delante de él y le dice: ¿me estás amando? ¿Y qué crees que responde Pedro? Sí te amo. ¿Y sabes? Lo que en realidad Jesús le estaba diciendo, la traducción más correcta es: ¿me estás amando más que estos? ¿Más que tu oficio? ¿Más que los demás discípulos que están aquí? ¿Me estás amando más que estos? La verdad es que la realidad para Pedro estaba siendo confrontado con su situación real. ¿Cómo le voy a responder que lo amo si lo negué hace un par de días? ¿Cómo le voy a responder que sí lo amo cuando me le he pasado hable y he fallado en todo lo que le hablo? ¿Y sabes qué respondió Pedro? Tú sabes que te amo. ¿A poco no suena honesto? ¿A poco no suena real? Pero la palabra que usa Pedro es: sí, yo te filio. Jesús preguntó: ¿me estás agapando? Y Pedro respondió: sí, te estoy filiando. Es amor. Pero Jesús, ¿qué amor le preguntaba? Amor de Dios. ¿Y Pedro qué responde? Sí, pero como amigo. La traducción que encontramos es: sí, te estoy queriendo. Por eso Jesús vuelve a preguntar. Y ahora no le dice: ¿me estás amando más que estos? Ahora Jesús hace una segunda pregunta: ¿me estás amando a mí? ¿Me estás amando a mí? Ya no habla de estos, ahora lo hace personal. ¿Me estás amando a mí? De la misma manera utiliza: ¿me estás agapando a mí? ¿Y qué crees que responde Pedro? Sí, te estoy filiando. Otra vez, ¿qué responde Pedro? Sí, te estoy queriendo. Vamos a hacerlo a nuestro mundo actual. Imagínate que Dios te está preguntando: ¿me amas? Y tú respondes: sí, como compas.
¿Me estás amando? Sí, pero te quiero. Sí, pero me caes bien. Porque esa sería una traducción de filios. La tercera vez, ¿sabes ahora cómo le pregunta a Jesús? Pedro, ¿qué respondió? Te estoy queriendo. Te estoy teniendo cariño. Ahora la tercera pregunta que Jesús hace, a pesar de que usa el mismo verbo, le dice: Pedro, ¿me estás queriendo? Por eso le dolió a Pedro, porque ahora lo llevó al nivel más bajo de amor. Pedro responde: sí, sí, te estoy queriendo. Lo llevó al nivel más bajo de amor. Y Pedro apega a la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios, donde le dice: Señor, tú lo sabes todo. No te puedo mentir si tú ya lo sabes. No puedo echarte mentiras si tú sabes lo que hay en mi corazón. Tú sabes que no te estoy amando. Tú sabes que no te estoy amando del amor en el que tú quieres, pero te estoy queriendo. Si hoy en esta tarde Cristo te preguntara a ti: ¿me amas? ¿Qué tipo de amor crees que Él te esté pidiendo? ¿El amor filius o el amor agape? Eso es muy interesante, porque por eso son 3 preguntas. Y lleva a Pedro, ojo, no a una etapa de juzgar. ¿Te fijas que no le preguntó: Pedro, ¿cuánta fe tienes? Pedro, ¿por qué me negaste? Pedro, no que tú eres el mero mero, ¿y por qué me negaste? No, solamente lo lleva a una pregunta: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Porque esas 3 preguntas a Pedro le van a dar restauración a partir de un compromiso. Y es lo que Jesús quiere hacer en tu vida y en mi vida. Que tengamos un compromiso, pero con el principio del amor. Porque nadie puede hacer nada si no está el amor primero. Por eso el Pablo escribe a los Corintios: el amor nunca deja de ser. Van a cesar profecías, van a cesar dones, van a cesar, pero el amor nunca acabará. El amor nunca, porque para poder tener un compromiso necesitamos primero tener el principio del amor. Por eso Pedro se entristeció en gran manera, porque vio lo que había en su corazón. Y ¿cómo hubiera sido su respuesta si Pedro le responde: sí, te amo con amor agape? ¿Qué le hubiera dicho Jesús? Claro que no, Pedro. Claro que no. Ese tipo de amor no está dentro de ti. Tú recordarás la primera vez que lo llama y que Pedro se da cuenta que en verdad Jesús era el Señor. ¿Qué hizo Pedro? ¿Te acuerdas qué hizo Pedro? Se aventó al mar y dice: apártate de mí, porque soy un pecador. Pedro se dio cuenta que Jesús podía ver lo que había en su corazón. Por eso se entristece y dice: Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Y es que el principio del amor es necesario para poder tener un compromiso. Sin embargo, en esta situación vemos que Jesús, para poder establecer un compromiso, no solo le habla del amor. Versículo 18. En el Evangelio de Juan que estamos leyendo. Por favor, hermano Salvador, ¿qué dice el 18? ¿Qué dice? Ya lo oí, hermano, ya lo oí. ¿Qué dice el 18? De cierto, te digo, cuando era más joven, te ceñirías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirán otros y te llevarán a donde no quieras. Amén. Pon especial cuidado. Pedro evitó la crucifixión acercándose
a una piedra que emitía calor, a una lumbrada. Y ahora Pedro es restaurado en una piedra que emite calor, pero lo está alimentando. ¿Qué acababan de comer? Pescado. Estaban comiendo pescado, ¿verdad? Y ahora escucha esta frase que Jesús dice: de cierto te digo. En la traducción del griego es amén. Amén. De verdad te digo. Cuando eras joven, ibas a donde querías, pero te vas a hacer viejo y alguien te va a llevar a donde no quieres. Y termina el versículo diciendo: esto decía Jesús, diciéndole a Pedro con qué muerte había de glorificar a Dios. De cierto te digo, Pedro, cuando tú me negaste, huiste de la crucifixión. Pero esa crucifixión es la muerte que te espera. Imagínate la cara de Pedro. Me van a crucificar. Yo pensé Y si lo que esto no crucificaron, era. Y la tradición y la historia ha dicho que Pedro murió como un mártir, que Pedro murió crucificado, y que en sus últimos momentos, antes de ser crucificado, sus palabras fueron: quiero que me crucifiquen boca abajo, porque no soy digno de morir de la misma manera que murió el Señor. Y Pedro murió crucificado boca abajo. Con esa muerte glorificó al Señor. Entonces el segundo principio del compromiso, ¿sabes cuál es? Sacrificio, porque el sacrificio es importante en cualquier compromiso. Sacrificarte no por ti, sacrificarte en beneficio de alguien. Y si tú quieres que tu relación matrimonial funcione, si tú quieres que problemas, alegatos, discusiones terminen, practica el principio del sacrificio. Lo hago en beneficio tuyo. Lo hago porque sé que esto te va a agradar. Como Jesucristo decidió morir en muerte de cruz en beneficio de todos nosotros. El principio del sacrificio es importante porque no solamente basta el amor. El amor muchas veces lo confundimos según nuestro estado emocional, pero el sacrificio lo hacemos de una forma real. Y lo hacemos y lo aceptamos porque sabemos que a la otra persona le va a agradar eso. Ahora, ¿tú te sacrificas al venir a este lugar? ¿Tú te sacrificas al venir a este lugar? Porque mira, hay personas que deberían de estar y no lo están. Necesitamos compromiso. Y ese compromiso involucra amor, pero también involucra sacrificio. ¿Acaso tú crees que yo no quisiera estar en mi casa ahorita viendo una película con mi familia, estar en mi casa disfrutando de una cobija calientita y estar en casa? Pero lo hago y me tengo que sacrificar. Y ojo, no por echártelo en cara, sino lo hago por amor al Señor. Lo hago porque este Dios vivo al que yo sirvo me va a bendecir y te va a bendecir a ti cuando tú te comprometes con Él, no conmigo. Cuando el compromiso se vuelve real hacia Dios, las cosas van a cambiar. Cuando este compromiso en verdad involucra amor y también sacrificio, te vas a dar cuenta que ese sacrificio no duele. Te vas a dar cuenta que ese sacrificio no lastima. Te vas a dar cuenta que ese sacrificio lo haces con gusto, por amor al Señor. Y ese tipo de compromiso es lo que te lleva a realizar sacrificio, no por obligación, por amor. Porque el compromiso requiere sacrificio, y donde hay sacrificio, hay amor. ¿Y sabes cuál es el tercer principio? Obediencia. Amor, sacrificio
y obediencia. Y a Pedro le dio estos 3 principios para volverlo a restaurar y decirle a Pedro: no pasa nada, Pedro. Te pongo la misma situación en la que yo te llamé. Te hago el mismo milagro con el que yo te llamé. Pero ahora ya no eres un Pedro arrebatado. Ya no eres un Pedro que toma la iniciativa según su estado emocional. Ahora eres un Pedro restaurado. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos que nuestro compromiso involucre principio de amor, principio de sacrificio y principio de obediencia. Versículo 19. Versículo 19. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme, porque de la misma manera en la que Pedro llamó a él y a su hermano, dice que ellos dejaron todo y al instante lo siguieron. De la misma manera en que llamó a Mateo. Tú recordarás que a Mateo, cobrador de impuestos, estaba sentado en su banco, estaba trabajando, estaba recaudando dinero. Y ve a lo lejos al Señor Jesús. Y Jesús cruza su mirada con él. Y lo único que le dijo a Leví fue: sígueme. En ese instante, Mateo dejó todo y lo siguió. El compromiso requiere obediencia. Obediencia. Porque el verdadero discípulo se distingue y se va a distinguir por la obediencia. Por eso vemos que Jesús enseñaba: toma tu cruz cada día y sígueme. En una ocasión, un grupo de niños se les hizo una pregunta: ¿cómo sabes que amas a tu papá? Y muchos niños respondían: porque hago la tarea, porque me porto bien, porque yo hago lo que me piden, porque... Y un niño respondió: yo verdaderamente sé que lo hago porque lo obedezco en todo lo que me dice. Ese es el verdadero amor. Ese es el verdadero amor. Si en esta tarde yo te preguntara a ti: ¿cómo sabes que amas al Señor? ¿Cómo sabes que amas a Dios? Tu respuesta tendría que ser: porque lo obedezco. Su palabra dice: el que guarda mis mandamientos y los hace, este verdaderamente es mi discípulo. ¿Amamos en verdad al Señor? Porque tu compromiso es seguirlo. Mi compromiso es seguirlo. ¿En verdad lo hacemos? ¿En verdad lo hacemos? ¿Sabes? Hoy quisiera que mis palabras no fueran tomadas como las de la persona que está al frente, sino que hoy en esta tarde el Señor Jesús te hace esa pregunta a ti: ¿me amas? ¿En verdad me amas? Que hoy en esta tarde te des cuenta que el Señor no te va a cuestionar por el tamaño de fe que tengas. Que el Señor Jesús no te va a cuestionar por cuántas veces asististe o no asististe a una iglesia. Que el Señor Jesús no te va a calificar ni te va a cuestionar por cada error cometido. No te va a cuestionar por todas esas imprudencias que hemos cometido, por todos esos actos de desobediencia deliberados que hacemos, a pesar de saber que son incorrectos. Hoy nada más escucha que el Señor Jesús te pregunta: ¿me amas? A Pedro se lo preguntó 3 veces para poder ser restaurado. ¿Cuántas veces a lo largo de este año has escuchado la voz del Señor Jesús diciéndote: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿De qué manera le respondes tú? Que tu corazón responda lo que en verdad hay ahí.
Que tu corazón responda a lo que guarda en su interior. Porque a Pedro tal vez lo invadió la vergüenza. A Pedro tal vez lo invadió el sentimiento de culpa. A Pedro tal vez lo invadió el sentimiento de abandono y el sentimiento de tristeza por haberle fallado al Señor. ¿Qué sentimiento hay en tu corazón? Por eso el compromiso debe de involucrar siempre amor, siempre sacrificio y siempre obediencia. ¿Y sabes qué hizo Pedro? Justo cuando Jesús le dijo, sígueme. ¿Sabes qué hizo Pedro? Lo siguió. Pero ve al discípulo amado que acaba de tener una confrontación con el Señor Jesús, acaba de tener una conversación con Jesús que lo quebranta. Y lo primero que sale de su boca es, ¿y este qué? ¿Y este qué? Y Jesús le responde, ¿a ti qué? Tú sígueme. ¿A ti qué? Tú sígueme. Eso es lo que el Señor Jesús va a hacer con nosotros. ¿A ti qué? ¿A ti qué? Tú sígueme. Tú sígueme. Deja de ver lo que los demás están haciendo. Deja de ver lo que los demás no están haciendo. Deja de cuestionar, culpar, criticar todo lo que está ocurriendo a tu alrededor. Tú sígueme. Eso es lo que el Señor Jesús quiere. Que lo sigamos sin poner la mirada en las cosas de los demás. Que nuestra mirada esté puesta solamente en Jesús. ¿Quieres tener un 2026 diferente? Síguelo. ¿Quieres que tu 2026 sea el año donde tus proyectos son bendecidos de esa manera que tú esperas? Síguelo. ¿Quieres que tus tareas, quieres que tus negocios, quieres que tu economía mejore? Síguelo. Con el compromiso de que vas a estar ahí, sin importar si está bien o estás mal. Pablo nos da una enseñanza de esto. He aprendido a contentarme, sea cual sea mi situación. Que este 2026 sea el año en el que por fin tú logras hacer un compromiso, te repito, no conmigo, con el Señor. Yo no te voy a cambiar, yo no te voy a transformar, yo no te voy a restaurar, pero el Señor, Él sí lo va a hacer. ¿Qué necesitas? Compromiso. Por eso en esta tarde me gustaría que tú como iglesia, que tú como parte de esta familia, si hoy decides hacer un compromiso con Él, te pongas sobre tus pies. Que el Señor Jesús vea que el compromiso lo vas a hacer con Él, no conmigo. Que este 2026 te comprometas a amarlo, te comprometas a sacrificarte y te comprometas a seguirlo. Si tú quieres hacer este compromiso, me gustaría que te pusieras sobre tus pies. Que te pongas sobre tus pies. No vas a ser señalado, no. Pero que si en ti está ese deseo de comprometerte con el Señor, porque sabes, hoy es la última vez que nos vamos a ver en este año. Hoy es la última vez. El próximo año no sabemos a dónde nos va a llevar el Señor. No sabemos dónde vamos a estar con el Señor, pero sin lugar a dudas, es mejor estar con Él que sin Él. Comprométete con Él, no conmigo. Padre, en esta tarde te damos gracias
porque tú eres nuestro Dios. Te damos gracias, Padre, porque tú decidiste poner tu mirada en nosotros y porque nos proteges y nos cuidas, porque nos provees, porque tu misericordia se renueva. Gracias, Padre, por escogernos como tu pueblo. En esta tarde, Padre, aquí están mis hermanos, aquí están mis hermanas, haciendo un nuevo pacto delante de ti, haciendo un compromiso real contigo, haciendo un compromiso, Padre, no basado en sentimientos, no basado en emociones, sino basado única y exclusivamente en comprometerse contigo. Que nuestra lealtad sea hacia ti, que nuestra fidelidad sea hacia ti. Que este nuevo año, Padre, podamos entender que vamos a caminar juntos de tu mano, que vamos a estar acompañados siempre contigo, saber que tú nos respaldas, saber que tú nos cuidas, saber que tú nos proteges, y que este año, Padre, que este año te pedimos perdón por haberte fallado. Te pedimos perdón, Padre, por haberte decepcionado una y otra vez. Te pedimos perdón, Padre, por todas nuestras faltas cometidas. Padre, por esos pecados que aún practicamos, por esos pecados, Padre, que aún nuestra carne se goza. Pero hoy hacemos un compromiso delante de ti, Padre, y nos acercamos ante tu presencia, sabiendo que tú nos vas a restaurar, sabiendo, Padre, que tú tendrás misericordia de cada uno de nosotros. Y que este 2026, este compromiso lo mantengamos por todo nuestro andar espiritual. Gracias, Padre, por esta iglesia. Gracias, Padre, por cada familia. Gracias, Padre, por cada hermano, por cada hermana. Porque hoy decidimos salir de nuestra zona de confort. Dejar, Padre, todo nuestro periodo de estar a gusto, de estar reconfortados. Ahora vamos a ser desafiados con tu palabra. Ahora estamos comprometidos contigo. Te damos la gloria y te damos la honra. En el bello y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.